Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joherlyn Vera y hoy les voy a hablar sobre la unidad número 1 y hoy les voy a hablar sobre la unidad número 1 de psicología escolar. Los antecedentes de la psicología escolar en un área fundamental dentro de la psicología educativa es importante, aunque la psicología escolar como ciencia formal surge en el siglo XIX. Sus raíces se remontan a siglos anteriores con pensadores que ya reflexionaban sobre cómo y por qué aprendemos. Uno de los primeros y grandes antecedentes fue de Juan Comenio, un pedagogo que se considera el padre de la educación moderna. Comenio propuso una educación centrada en el desarrollo del niño, lo cual fue una idea revolucionaria para su época. Él creía que la enseñanza debía adaptarse a las capacidades del alumno y no al revés, sentando así las bases de una educación más humana y más científica. También fue uno de los primeros en reconocer la plasticidad de la mente, es decir, su capacidad de cambiar y adaptarse. Desde esta perspectiva, defendía que todos los niños tenían el derecho de aprender sin importar su origen social, lo que introduce una visión más igualitaria en la educación. Además, estudios, métodos y didácticos y reflectivos sobre el papel de la disciplina, siempre buscando la mejor enseñanza a partir de la observación y de la experiencia. Avanzando un poco más en el siglo XIX, encontramos a William James, quien, aunque no fue psicólogo escolar como tal, tuvo una enorme influencia en esta área. En 1899 escribió un libro dirigido a los maestros donde explicaba cómo la psicología podía ayudar a mejorar las enseñanzas. Habló de temas como la atención, la motivación y el aprendizaje, ideas que aún hoy en día son claves en la psicología educativa. También en el siglo XX, otro personaje fundamental fue Edward Thorndike, que considerado como uno de los padres de la psicología escolar moderna. Sus estudios sobre el aprendizaje por ensayo y error lo llevaron a formular la ley de efecto, que señala que los estudiantes aprenden mejor cuando sus acciones tienen consecuencias positivas. Además, introdujo métodos de evaluaciones científicos en el campo educativo y cambiando la forma en que se medía el aprendizaje en las escuelas. Gracias a él, la educación se empezó a estudiar de forma más sistemática y cuantificable. Finales del siglo XX, por último, no podemos dejar de mencionar a John Dewey, que aunque no fue un psicólogo escolar, sus ideas transformaron por completo la educación. Dewey propuso una escuela centrada en el niño, donde el aprendizaje ocurre a través de la experiencia y de la participación activa. Para él, el estudiante no es un receptor pasivo de información, sino un sujeto activo que contribuye a su propio conocimiento. Es decir, su enfoque dio una visión muy dinámica a la enseñanza y contribuyó directamente al desarrollo de la psicología escolar, al poner al alumno en el centro del proceso educativo. Entonces, podemos decir, gracias al estudio de los antecedentes, que la psicología escolar no surgió de la nada, fue construyéndose a poco gracias a las oportunidades y a las aportaciones de pensadores como Comenio, James, Thorndike y Dewey, quienes sentaron las bases para entender cómo aprendemos y cómo enseñar mejor. Gracias a sus ideas, hoy contamos con más herramientas más efectivas para apoyar el desarrollo académico y emocional de los estudiantes. La historia de la psicología escolar. La psicología escolar ha evolucionado desde sus inicios hasta la actualidad y expondré el cómo surgió esta disciplina, en qué factores la impulsaron, en cómo fue tomando forma como profesión y cómo se practica hoy tanto a nivel global como en América Latina. Primero, el origen. A finales del siglo XIX y del siglo XX, la psicología escolar nace en una época en la que la educación pública empieza a crecer. Esto generó preocupaciones sobre el rendimiento de los estudiantes y en cómo entender los casos de fracaso escolar. En 1879, Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental. Este hecho se considera el inicio formal de la psicología como ciencia. Por otro lado, también Galton y Binet empezaron a crear pruebas para medir habilidades mentales y Binet desarrolla el primer test de inteligencia en 1905 con el objetivo de destacar a los niños que necesitan el apoyo especial. También Hall, quien promovió el estudio del desarrollo infantil, específicamente en los Estados Unidos. Gracias a estos aportes se empezó a pensar en cómo aplicar la psicología en contextos educativos.
También empezó el desarrollo formal en 1910 a 1940. Durante esta década, la psicología escolar empezó a desarrollarse como una disciplina más eh, con herramientas prácticas. En la Primera Guerra Mundial se aplicaron pruebas mentales al ejército, que lo que ayudó a difundir el uso del test psicológico. Whitmer, por ejemplo, considerado el padre de la psicología escolar, abrió en 1896 la primera clínica psicológica y propuso aplicar la psicología para resolver problemas dentro de las escuelas. Durante este periodo, muchas escuelas comenzaron a implementar programas de evaluación y orientación para identificar estos estudiantes con dificultades de aprendizaje. Luego, en la consolidación profesional de 1940 a 1970, en esta etapa la psicología escolar se establece como una profesión con funciones bien definidas. El psicólogo escolar empieza a tener roles específicos como evaluar, intervenir, prevenir y asesorar dentro del entorno educativo. Se crean organizaciones importantes como la National Association de de Psicología en 1969 y además se integran distintos enfoques de la psicología, el clínico, el educativo y el de desarrollo. También la expansión de la integración fue en 1970 a los años 2000. A partir de los años 70 crece la preocupación de ofrecer una educación más incluida a tiempo real. Se ofrece una de las necesidades educativas especiales y se crean las leyes de la Ley de Educación para todos los niños con discapacidades en los Estados Unidos, que obliga a las escuelas a brindar el apoyo psicológico. También empieza a trabajarse sobre las intervenciones en crisis, en prevenciones del bullying y en la colaboración con maestros y familiares. La psicología escolar en la actualidad, a partir de los años 20, de los años 2000, hoy en día la psicología escolar tiene un enfoque mucho más amplio e integral. No solo se enfoca en el aprendizaje, sino también en el desarrollo emocional de la salud mental, la diversidad de la cultura y la equidad. Se utilizan herramientas tecnológicas y de análisis de datos para evaluar el avance de los estudiantes. Se abordan problemas como la ansiedad escolar, el acoso, el aprendizaje virtual y los efectos psicológicos de la pandemia. Además, se trabaja con equipos multidisciplinarios y se da mucha importancia al aspecto socioemocional del estudiante. La psicología escolar también en América Latina, en nuestra región como tal, la psicología escolar llegó más tarde, pero ha ido creciendo adaptada a nuestras necesidades. Actualmente los enfoques buscan responder a las realidades sociales, culturales y económicas de cada comunidad. El trabajo del psicólogo escolar no se limita a los estudiantes, sino que también incluye el acompañamiento a docentes, familias y el sistema educativo en general. En pocas palabras, la psicología escolar ha pasado de ser una experimental a convertirse en una herramienta clave dentro de la educación. Hoy su función es acompañar a los estudiantes de forma integral, atendiendo tanto lo académico como lo emocional y social. Hablemos un poco sobre el concepto que tenemos de la psicología escolar. Esta psicología es una rama de la psicología como tal que se enfoca en el estudio del comportamiento y el desarrollo de los estudiantes en el contexto educativo. Su historia es el resultado de la convergencia entre la psicología, la educación y la orientación escolar. A continuación, te presento una línea histórica de cómo se genera la psicología escolar. Ahora hablemos sobre las características de la psicología escolar. Esta se enfoca en analizar y mejorar los procesos que ocurren dentro del ambiente educativo, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Algunas de sus principales características son las siguientes. Una de las funciones es analizar los procesos cognitivos, es decir, cómo piensan, cómo aprenden y razonan los estudiantes dentro del aula. Esto se puede observar y evaluar dentro del aula como tal. También busca mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ayudando a cada uno de los estudiantes que pueda alcanzar su máximo potencial según sus propias capacidades. Otro punto clave es el impacto de la convivencia escolar y la experiencia social del estudiante, ya que éstas influyen directamente en su desarrollo académico y emocional. Todas estas características son fundamentales para entender cómo influyen los diferentes entornos escolares en el aprendizaje y en el bienestar de los estudiantes. El rol y funciones del psicólogo escolar. Ok, ahora bien, ¿qué papel cumple un psicólogo dentro de una institución educativa?
El psicólogo escolar tiene muchas funciones que buscan acompañar y aportar tanto a los estudiantes como al entorno en el que se desenvuelven. Una de sus principales tareas es realizar la evaluación psicológica para determinar a tiempo alguna dificultad de aprendizaje en el desarrollo, como en casos de dislexia y otros más, que pueden afectar en el rendimiento escolar. También identifica y aborda problemas emocionales o de conducta para adaptar estrategias que ayuden a cada alumno según sus necesidades específicas. Otra función importante es apoyar a estudiantes con problemas de adaptación o habilidades sociales limitadas, trabajando en fortalecer siempre su autoestima, bienestar emocional y su conducta. Además, el psicólogo escolar diseña y pone en marcha programas preventivos sobre temas como el bullying, la violencia escolar, el consumo de drogas, ansiedad y el abandono del escolar también. Todo esto es el objetivo de prevenir situaciones más graves y fomentar un ambiente escolar saludable, seguro e inclusivo. También la psicología escolar no solo busca mejorar el aprendizaje, sino promover el bienestar emocional de los estudiantes. Y el psicólogo escolar cumple un rol clave en todo esto, siendo una figura que guía, que evalúa, orienta y trabaja en conjunto con toda la comunidad educativa. El código de ética no es solo un conjunto de reglas, sino una guía fundamental para garantizar que el trabajo del psicólogo escolar se realice con responsabilidad, respeto y profesionalismo. A continuación, les explico una lista de qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Voy a explicar los principios más importantes. En el código de ética, a pesar de que cada país puede tener su propio código de ética profesional establecido por colegios de psicólogos o asociaciones nacionales, en muchos países de Latinoamérica el código ético de psicólogo escolar se basa en el código deontológico del psicólogo, adaptado al entorno educativo. Entonces, la lista sería como respetar la confidencialidad, la privacidad y la autonomía del estudiante, el reconocer las diversas culturas, religión, de género o orientación sexual y capacidades individuales, el obtener el conocimiento informado para evaluaciones e intervenciones, el también actuar con integridad, objetividad y honestidad, el utilizar procedimientos, herramientas y técnicas psicológicas válidas y confiables, diagnosticar, el intervenir con base en evidencia científica y buenas prácticas, el proteger la información sensible del estudiante como el entorno familiar y escolar, el compartir información solo con el conocimiento del interesado, por ejemplo, esto es algo muy importante, manejar la documentación con cuidado y acceso restringido, el mantener una relación profesional, empática y respetuosa con todos los miembros de la comunidad educativa también es algo muy importante. Evitar conflictos de interés y no establecer vínculos personales inapropiados con estudiantes o familiares. El promover la participación activa de los padres y que se involucren en el ambiente del colegio del niño. También el promover prácticas educativas basadas en el bienestar psicológico del estudiante, tratar a todos los estudiantes de forma justa y sin ningún tipo de discriminación, el denunciar cualquier forma de abuso, negligencia o discriminación o violencia escolar también es algo muy importante, aplicar pruebas adecuadas según la edad, cultura y contexto del estudiante, el informar adecuadamente sobre los resultados y sus implicaciones también. En resumen de todo esto, el código de ética del psicólogo escolar es esencial para asegurar que su trabajo se realice con respeto, responsabilidad y compromiso hacia los estudiantes y toda la comunidad educativa. Su función no solo es intervenir ante problemas, sino también prevenirlos y contribuir activamente a un entorno educativo justo, seguro y saludable. Así que muchas gracias por su atención.